dejando perfectamente arraigado en nuestro corazón, porque es una forma práctica y efectiva de poder hacer una transformación en nuestras vidas que tenga el mejor efecto que nosotros mismos deseamos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, en el fondo de nuestro corazón, nuestro deseo más grande es poder disfrutar de paz, poder disfrutar de una relación estrecha con Dios, que esto nos traerá evidentemente sanidad a nuestras vidas, sanidad a nuestra alma, pero sobre todo una guía perfecta de la manera en la que nosotros debemos de ir caminando en esta vida que el propio Dios nos legó. Hemos estado analizando este pequeño pasaje en Mateo 11:28 y yo creo que ya todos se lo saben de memoria, pero lo repetiremos una vez más. Le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí. ¿Con qué resultado? Hallar descanso para nuestras almas. Eso es una promesa más que tenemos ahí en medio. Y es la forma en la que deberíamos de estar visualizando qué es lo que nosotros vamos a obtener cuando podemos desarrollar una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pablo, en la carta a los Romanos, también nos deja una recomendación, nos hace una petición y nos da una instrucción para que podamos tener lo que estamos buscando. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que arraigar eso en nuestro corazón, porque en el momento que nosotros logremos comprender que la voluntad de Dios es buena, es algo que nos va a llenar de gozo porque nos va a agradar y sobre todo es perfecta. Él conoce todas nuestras necesidades y sabe qué es lo que se requiere para poder cubrir nuestras necesidades reales, no solo nuestros deseos, sino ir más allá, ir hacia lo que nos trae cosas positivas y nos hace crecer, dejando a un lado lo que no conviene. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender a través de esto? Que es indispensable que seamos transformados a través de actitudes, transformados a través de incluso experiencias y experimentos, porque no vamos a poder nosotros poder realmente vivir esa transformación en nuestras vidas si no damos pasos adelante y si nos conformamos con lo que tenemos y nos aferramos a lograr todo lo que esperamos a través de nuestras fuerzas y a través de nuestras propias capacidades. Es tanto como lo que comentábamos hace un par de semanas atrás en esta imagen de ese pescador que ha sido tirado al mar, atorado y enredado con la cuerda de el gran pez al cual pudo él enganchar. Y que cuando llegan los rescatadores, en lugar de decir gracias que me están llevando de nuevo a la vida y qué bueno que me han podido venir a rescatar, y la mayor de las veces nosotros hacemos algo totalmente incongruente. Estamos atoradísimos, enredados, desesperados, con un afán tremendo porque algo nos saque del problema en el que estamos metidos, pero cuando llega el rescatador, cuando llega Jesús, cuando te tiende la mano, lo primero que decimos es: híjole, Señor, yo me arreglo solito, no te preocupes, yo en un momento más de esto me zafo, yo lo voy a lograr hacer. Así estamos condicionados, y eso es parte de lo que el Señor Dios nos ha ido dando como una línea regular. Él lo sabía perfectamente, y por eso nos da la instrucción: renoven su pensamiento, hagan que la transformación empiece realmente a impactar en su conciencia, y esto les va a traer grandes beneficios hacia adelante. Pero muchos preguntarían: bueno, ¿y para qué necesito yo la guía de Dios? ¿Por qué tengo que ser guiado por Dios? Y encontramos en la historia y el ejemplo de lo que Dios nos pone en su palabra, la vida de un hombre muy interesante. Lo hemos mencionado y se seguirá mencionando por muchos estudios más,
porque esa radiografía que el Señor nos presenta de su vida nos llena tremendamente de instrucción, pero sobre todo de ánimo para seguir adelante. Es un salmo de David. Vamos a leer lo que sería el Salmo 32, del verso 8 al 11, y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegreaos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto es el pensamiento que tenía en la mente David al hacer una petición, y Dios lo inspira para escribir esas palabras. Son palabras de Dios directamente, lo que ahí está. Pero ¿por qué debemos ser guiados por Dios? Vivimos en un mundo lleno de dificultades. Constantemente nos estamos enfrentando a esos retos que nos hacen muchas veces tratar de hacer acopio de todo nuestro conocimiento y todas nuestras experiencias y todas nuestras fuerzas para salir adelante de ellos. Pero apenas salimos de una dificultad y se presenta otra, apenas terminamos con ella y sigue una más. Y la palabra nos dice claramente, ¿no?, que a cada día le baste su propio afán, porque al día siguiente seguramente vendrá algo más. Tenemos que entender que vamos a estar enfrentados constantemente a ese reto de superar pruebas, a ese reto de superar tropiezos, a ese reto de superar dificultades. En este mundo es una garantía que las vamos a tener. También es un mundo en el que estamos rodeados de tentaciones todo el tiempo, de todo tipo. Tentaciones que van desde el tratar de hacernos creer que nosotros somos los constructores de nuestra propia historia y que todo está en nuestras manos y en nuestras decisiones, y que eso es lo que hacia adelante nos va a traer grandes ventajas o grandes quebrantos. Hay parte de verdad en medio de todo esto, porque la realidad es que nuestras decisiones son las que forman la historia hacia adelante, personal. Si decidimos de una manera correcta, adecuada, las cosas adelante van a ser buenas. Si decidimos de una forma incorrecta, seguramente vamos a estar metidos en muchos problemas adelante. A pesar de que para nosotros aparentemente lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Ahí es donde está la clave de esa gran necesidad de poner nuestras decisiones en las manos de Dios, porque Él sabe perfectamente hacia dónde nos deberemos de dirigir. También estamos llenos de distracciones. Les comentaba la semana pasada, en un momento en el que debería estar concentrado haciendo un estudio, repasando y pues estando en esta meditación para poder compartir con ustedes. Un simple mosquito me distrajo, me llenó incluso de enojo, y andas en otro mundo. Eso es un ejemplo de lo que sucede día a día. Nosotros nos podemos estar proponiendo el estudiar la Biblia cada noche, el dedicarle un buen tiempo para estar en esta reflexión y en este diálogo con el Señor. Pero les aseguro que distractores van a sobrar si nosotros no nos enfocamos en lo que verdaderamente es importante. Y en ese sentido, nuestras buenas intenciones se quedan solamente ahí, en buenas intenciones. No trascendemos más allá, porque siempre estamos con una visión muy corta, tratando de hacer las cosas por nosotros mismos y a nuestra manera. También hay muchos caminos engañosos, y esto también nos debería de traer a nosotros un foco de alerta para estar siempre muy pendientes acerca de qué camino es el que verdaderamente deberíamos de tomar. La palabra dice que el camino angosto es el que nosotros deberíamos de tener, pero la mayor de las veces nos vamos por el camino ancho, por el espacioso, porque es el atractivo, es el bien decorado, es el iluminado, es el que trae cosas que aparentemente y de forma inmediata nos atrae y nos llena de satisfacción porque cubre nuestros deseos, no nuestras necesidades, va más allá hacia los deseos. Y muchas ocasiones esos caminos engañosos también nos desvían completamente de la meta y de la vía a la que Dios nos está pidiendo que lleguemos. Entonces, yo creo que si nos
sinceramos en esta situación, pues nos damos cuenta que sí, tenemos una verdadera necesidad de ser guiados por la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos a dónde ir. La palabra dice en algún momento, hay quienes son ciegos guiando a ciegos. Y eso es una verdad en la que en muchas ocasiones caemos por la pasividad de no tener una relación personal con Dios y no madurar en esa relación. Leíamos este Salmo 32 y yo creo que en medio de lo que podemos entender ahí, hay una promesa que Dios nos hace. Y es justamente la promesa de ser guiados por Él. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Imagínense nada más lo que significa esa trascendencia de ese pequeño versículo. Son algunas pocas palabras, pero está lleno de algo que Dios está poniendo en nuestras manos. Primeramente tendríamos que entender que el valor de esa promesa viene justamente a través de reconocer los atributos de Dios, su personalidad. Y empezando desde ahí, vamos a lograr ir adaptándonos, pero sobre todo entendiendo en nuestra vida que Dios tiene algo bueno para nosotros y que aparte tiene atributos para poder cumplir con esa promesa. ¿Cuáles son los atributos que Dios tiene, los más conocidos y los que regularmente nosotros tenemos en la mente? Dios es omnipresente. Cantábamos hace rato unos coritos en el caso de Cristo está aquí. Es cierto, Cristo, Dios, su Espíritu Santo, está con nosotros todo el tiempo. La omnipresencia va más allá del concepto de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Va a darnos el reflejo de que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Todos. ¿Qué significa? Que Dios está a mi lado. Siempre. No está ocupado en otros lugares. No está distraído con otras personas. No está Él inmerso en sus pensamientos y no atendiendo a sus hijos. Por el contrario, Él está siempre a nuestro lado. Y eso nos debería de llenar, primero, de una paz y una tranquilidad tremenda. Porque imagínense, Dios, el creador de todo, está al lado de nosotros. ¿Qué no nos podrá ayudar a hacer? ¿Qué será tan imposible para Él? ¿O qué estará fuera de su plan como para que empecemos a dudar? Nada, absolutamente nada. La omnipresencia de Dios debe de ser algo que nos haga entrar en esa confianza total de saber que a pesar de estar en lugares incluso inadecuados, Dios está a nuestro lado, siempre. A lo mejor eso nos llenará también de pena y vergüenza por decir, híjole, ven nada más a dónde viene a traer el Señor. Pero es una realidad, no importa la situación ni la circunstancia en la que estemos, Dios está ahí con nosotros. También tenemos que entender que Dios, el que promete, el que dice esas palabras, es omnipotente, es dueño de todo el poder completo. No hay nada más poderoso que Él. Y si entendemos esto directamente, pues empezamos a comprender qué es lo que nos va a tocar, qué es lo que nos va a sacudir, qué es lo que nos va a distraer, qué es lo que nos va a desviar, que Dios no pueda controlar. Nada. Entonces empezamos nuevamente a incrementar nuestra confianza. Sabemos que está a nuestro lado y sabemos que es totalmente poderoso. Pero también Dios es ciente. Él sabe todo, absolutamente. El principio, el fin, todo. Él conoce perfectamente nuestra vida desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. La palabra dice que Él conocía incluso hasta el número de nuestros cabellos. Todo lo conoce y conoce cuál va a ser el final que tengamos en la historia. Tristemente, Él tendrá que dejar que nosotros tomemos decisiones para ir encaminándonos hacia el lugar donde deberíamos de estar. Y la mayor de las veces esas decisiones están mal basadas y eso es lo que nos hace que nos vayamos a lugares que no son convenientes y que suframos mucho en medio de ese camino. Finalmente, dentro de muchas otras características de Dios
y algo que nos debería de tener todavía mucho más confiados en medio de esas promesas que hace, es que Dios es fiel. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 13, vamos a leerlo por favor para poder ubicar qué es 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 13. Y dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Imaginémonos nada más en medio de esta situación en la que hay una declaración en la palabra de Dios, en la que nos dan incluso esa confianza. No importa que nos tropecemos, porque seguramente lo vamos a hacer. No importa que en algunos momentos hagamos actos que significan una infidelidad a la palabra de Dios, porque también los vamos a tener. Pero Dios es fiel. Él permanece fiel a pesar de nuestros tropiezos y nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede decir yo prometo y no cumplir la promesa, simplemente porque es Dios. ¿Tendría el poder de hacerlo? Por supuesto, pero eso sería una incongruencia tremenda. Y basados en la congruencia de Dios, nosotros debemos de estar seguros en que la promesa que Él da se va a cumplir, sin importar nuestras circunstancias, sin importar las malas decisiones que tomemos, sin importar los momentos de debilidad y los tropiezos. Finalmente, Él permanece fiel. Entonces, si vemos el cuadro completo acerca de la presencia de Dios a nuestro lado, del gran poder que tiene para hacer lo que sea, para favorecernos en este camino hacia la vida eterna, si Él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y finalmente si Él es fiel a sus promesas, esto nos daría la certeza de confiar completamente en su palabra y entender lo que ahí nos está dando como una promesa tan importante. El verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Imaginémonos nada más lo que puede llegar a trascender este pequeño versículo. La primera frase dice: te haré entender. Dios nos instruye. Él es el que nos enseña, nos muestra el camino, nos prepara, nos va puliendo, nos va guiando, nos va dando cada vez más de lo que necesitamos para seguir adelante. Esa es su promesa. Si estamos con Él, Él nos va a instruir. No nos va a dejar a la deriva, al aire, a ver cómo le haces, a ver dónde encuentras tú soluciones a tus problemas, a ver quién te aconseja cómo trabajar, cómo ir. No, Él nos promete justamente que nos va a dar esa gran instrucción que se necesita. Él, al mismo tiempo, también nos dice: Él te enseña, te enseñaré. Nos enseña todo lo que necesitamos. De hecho, su legado completo está aquí. Aquí está todo lo que necesitamos. El acercarnos a su palabra y estarla leyendo, reflexionando y meditando. Es un acto en el cual Dios nos está enseñando y nos está mostrando el camino, nos está preparando para lo que debemos de estar haciendo. Es una palabra y una promesa bien importante. Él nos estará enseñando constante y continuamente lo que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Imaginémonos nada más lo que significa esto, tanto que en Juan 16:13 nos hacen una gran promesa. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imaginemos nada más la trascendencia de lo que significa el que Dios nos enseñará. ¿Qué es lo que podemos nosotros empezar a dudar? Cuando tenemos la certeza de que el ser
omnisciente, el que tiene el conocimiento y la sabiduría absoluta, nos está enseñando. Lo único que podemos hacer es confiar, evidentemente, porque esto es conveniente para nosotros, en todos los sentidos que ustedes puedan entender, no tan solo por el hecho de la salvación, que sería el atributo mayor que Dios nos puede dar, esa gracia salvadora, sino que también nos va a enseñar cómo andar en este mundo sin estarnos tropezando constantemente. No quiere decir que no vayamos a pasar por momentos difíciles, porque la misma palabra nos dice que vamos a ser probados. Como el oro es probado en el fuego, así también nosotros vamos a ser probados para purificarnos, para crecer, para madurar. Pero cuando sabemos perfectamente que quien tiene el dominio es Dios, Él es el que nos va a enseñar incluso a pasar esos malos momentos, a poderlos soportar y poder estar completamente enfocados hacia el camino y la dirección que Él quiere que nosotros vayamos teniendo. También sigue el versículo y dice, te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor nos da consejo, no tan solo nos instruye, no tan solo nos enseña, sino también nos aconseja. Finalmente te dice, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar y te voy a aconsejar por qué camino andes. La decisión es tuya. Yo no voy a obligarte absolutamente a nada. Lo único es que te digo, si vas por el camino que yo te estoy marcando, el camino va a ser agradable, porque leíamos en Romanos en donde dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, a pesar de que veamos medio oscuro, no tan iluminado como el camino espacioso, sino tal vez un poco sinuoso por ahí, tenemos que encontrar el aliento en la promesa de Dios y saber que a pesar de que nosotros no podamos visualizar las cosas como algo verdaderamente de bendición, tengamos la certeza de que sí lo es y de que ese es el camino que Dios quiere que nosotros vayamos pisando poco a poco. Pero, por otro lado, algo que para mí siempre tenía una doble lectura, un doble sentimiento, y ahora trataré de explicar el por qué. La última parte del versículo dice, sobre ti fijaré mis ojos. Yo creo que a muchos nos ha pasado el quedarnos atorados en los comentarios que algunas personas hacen. Y yo recuerdo mucho que hay un dicho por ahí que más o menos dice así, pero hay un Dios que todo lo ve. Y siempre es con el sentido de, cuidado con lo que estás haciendo, porque te está viendo el Señor y seguro te va a castigar. ¿Sí? Ese punto, qué importante es entenderlo como debe de ser, con la certeza de lo que Dios está marcando. Dios no es un vigilante para estar viendo qué haces bien o qué haces mal. No está ahí tomando lista de todo lo malo para echártelo en cara después. No, Dios es un padre cuidadoso, un padre amoroso. Y cuando te dice, pondré mis ojos sobre ti, es, te voy a estar cuidando, te voy a estar protegiendo. Yo veo la fotografía, así como ahora podemos ver las fotografías satelitales, nosotros vemos probablemente, no sé, 25 metros a la redonda. Cuando esa fotografía se empieza a abrir, de repente es algo tan gigante que no lo podemos concebir. Pero Dios puede verlo todo y lo puede ver en detalle. Y si Él está viendo todo, Él sabe perfectamente qué camino deberíamos evitar. Y por eso nos dice claramente, sobre ti fijaré mis ojos. Estaré al cuidado y al pendiente de ti. Es como yo creo que Ileana y Rodrigo en este momento están muy al cuidado de su bebé. ¿Por qué? Porque está todavía muy pequeñita y porque necesita atención, porque en cualquier momento algo puede suceder que no sea conveniente. De esa misma manera, Dios está con nosotros. Así que quien tenga fijo todavía y arraigado ese pensamiento de, pero hay un Dios que todo lo ve, cámbienlo a gracias que hay un Dios que todo lo ve, porque me va a estar cuidando y me va a estar protegiendo. Eso es lo que deberíamos empezar nosotros a tener en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, después de la promesa, Dios es tan bueno y tiene tanto amor por sus hijos que hace una pequeña advertencia. Vamos a ir un poquito más adelante. El verso 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento.
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo creo que si nosotros empezamos a entender la trascendencia de lo que significa tomar la decisión para Cristo, en el sentido de entregamos nuestra vida y Él la tomó, no está bajo nuestra condición o bajo nuestro deseo el ir y venir. O sea, Él la tiene. Él promete que si nosotros le aceptamos a través del sacrificio de su Hijo como Salvador, Él estará en nuestra vida y no nos va a soltar. Si lo entendemos desde la óptica de lo que claramente la instrucción nos está diciendo, hay una advertencia muy clara. No te comportes de una manera equivocada. No vayas por el camino que no debes ir, porque si no, así como estas bestias necias y tercas, te voy a tener que poner freno y cabestro, que es una especie como de arnés que se pone ahí, para volverte a traer al redil, porque yo soy fiel y cumplo mi promesa. Y si te prometí que vas a estar en mi reino, junto a mí, alabándome de día y de noche, te voy a traer y te va a doler. Tú dices, esta es de repente esta situación en la que con tanta incongruencia actuamos. ¿Por qué somos necios y tercos? ¿Por qué tenemos que estar sujetos a que las cosas duelan para llegar al camino que Dios quiere? Ese camino estrecho no es un camino que traiga de por sí sacrificio, sufrimiento, dolor y demás. No, eso es una idea que el mundo ha puesto en medio de una realidad que es totalmente distinta. Porque, vuelvo al concepto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él no podría ser alguien que dentro de la incongruencia incluso pudiera ser hasta medio maquiavélico y decir, te voy a traer por el camino, te digo que mi voluntad es buena, agradable y perfecta, pero te voy a hacer sufrir. No hay ese concepto en Dios. Nosotros somos los que nos metemos en esos problemas y somos los que traemos sufrimiento a nuestra vida. Y Dios nos dice claramente, no sean como el caballo, no sean necios, no sean sin entendimiento, para que no los tenga que sujetar para venir a fuerza al lugar donde yo quiero que vengan. Háganlo dócilmente. La palabra de Dios, en el versículo que hemos estado estudiando estas semanas, el ejemplo de Jesús es, yo soy manso y humilde. Eso es lo que nosotros deberíamos de aprender y transformar nuestra vida para que de alguna manera tengamos esa posibilidad de disfrutar lo que Dios nos está ofreciendo directamente ahí. Después, el verso 10, la primera parte. Muchos dolores habrá para el impío. Los impíos, los pecadores, los que no han aceptado a Cristo como su Salvador, no importa qué hagan, pueden ser las mejores personas en este mundo, desde la óptica moral, desde la óptica que el mundo puede concebir, pero de todas maneras, la sentencia de Dios es clara. Muchos dolores habrá para el impío. Es algo que está completamente declarado. ¿Estás con Dios o no estás con Él? Si no estás con Él, habrá dolores en tu vida y no los vas a poder quitar de tu vida y mucho menos en la eternidad. Ese instante en el cual pudiste haber disfrutado algo, a lo mejor por 20, 30, 70 años, no va a ser nada, va a ser un parpadeo en el sufrimiento eterno que vas a tener. Los impíos tienen esa promesa también de parte de Dios, en la cual no estás conmigo, el camino que te espera, te lo digo de una vez cuál es, va a ser lleno de dolor constante y que no vas a poder morir a ese dolor. Esto también es algo que debemos entender, pero al mismo tiempo nos da esperanza a nosotros. La segunda parte del versículo dice, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Yo creo que aquí hay también algo bien importante que debemos entender desde la visión y la óptica de Dios. El que nosotros hayamos tomado el camino de la cruz, que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nos da una condición muy especial para con el Señor. Y en medio de todo esto, una de sus grandes promesas es que vamos a ser rodeados de misericordia.
¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a recibir lo que merecemos, porque nosotros mereceríamos muerte. Pero a través de el lavamiento que hace el Señor Jesucristo de nuestros pecados, por este pago a nuestra deuda que se hizo ya, nosotros entramos en este renglón de estar rodeados de misericordia. ¿Vamos a tropezarnos? Sí, seguramente. Vivimos en un cuerpo de carne. Tenemos debilidades, tenemos tentaciones, tenemos muchos defectos en nuestra vida. Y esto nos hará caer y tropezar, para algunos, en unas pocas ocasiones. Para otros, tal vez en varias más. Pero la realidad es que nosotros vamos a estar bajo la misericordia de Dios, que simplemente va a actuar de una manera totalmente distinta a lo que podríamos nosotros suponer. Dios nos perdona y no nos toma en cuenta todas nuestras transgresiones. Por el contrario, está siempre a nuestro lado, apoyándonos, ayudándonos y levantándonos en el momento que somos débiles, en el momento que tenemos dudas, en el momento que seamos infieles, en el momento que nos tropecemos. Él nos promete justamente esto, estar rodeados de misericordia. Y es lo que deberíamos de tener también presente constantemente para poder entender la trascendencia de la promesa de Dios y el porqué a la pregunta de ¿y por qué debo ser guiado por Dios? Ahí está la respuesta. Yo creo que sería una necedad tremenda el que a pesar de conocer todo lo que Dios nos está ofreciendo, prometiendo y lo que nos está dando ya hoy, todavía dudemos del por qué sujetarnos a su voluntad. La semana pasada leíamos el pasaje en el cual el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, sufriendo en su alma. Su espíritu estaba realmente conmovido porque él sabía por lo que tenía que venir. Y hace una petición, pero repitamos siempre lo que viene después de la petición, y es sujeción. No sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y eso es lo que deberíamos de estar presentes, porque él sabía que iba a tener un momento de sufrimiento agudo, de algo que ninguno de nosotros nos pudiéramos imaginar de cómo lo pasó. Pero él estaba con su mirada fija en lo que venía adelante, en la promesa, en algo que Dios está presentándonos a cada uno de nosotros. Y finalmente el verso 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Al creerle a Dios y seguirle, recibiremos algo que todos estamos buscando constantemente. Vamos a recibir paz, vamos a recibir gozo y vamos a tener contentamiento, aún en medio de los momentos difíciles. Finalmente, si como decía al inicio de esta reflexión, lo que esperamos en nuestra vida es poder tener paz, la promesa de Dios nos está llevando justamente de una manera explícita a poderla experimentar. ¿Bajo qué condición? La más sencilla de todas. Sométete a la voluntad de Dios. Voluntad que es buena, agradable, perfecta. No tenemos que hacer nada extraordinario, ni tendríamos que estar tratando de inventar cosas que no nos llevarían a ningún lugar. Es simple. Lo que necesitamos es tener esta forma directa en la que el Señor nos lleva hacia donde Él quiere que estemos. Por último, recuerda que Jesús está siempre atento y dispuesto a guiarte. ¿Qué es lo único que te pide? Tomarte de su mano. Eso es todo. En el momento más difícil de tu vida, recuerda que el Señor está a tu lado para los que lo tenemos como Salvador. Y si alguien todavía no tiene esa certeza de estar dentro de la familia de Dios, de todas maneras, el Señor está llamando hoy a la puerta de tu corazón. Y lo único que pide es, recíbeme, reconóceme como tu Salvador, reconócete como pecador, y yo te daré todas las promesas que están ahí. Yo creo que si entendemos, aunque sea un poquito,
de lo que Dios tiene para nosotros, es más que suficiente para que salgamos con gozo hoy de aquí, diciendo, gracias Señor, me sujeto a ti, a tu voluntad, porque sé que me vas a llevar por el camino correcto. Y porque sé que a pesar de que me tropiece, tú, con tu gran misericordia, me vas a levantar. Y porque sé que a pesar de que pase por algún momento difícil, amargo, una prueba que no nos gusta tener, voy a tener paz, voy a tener gozo y voy a tener contentamiento en mi vida. Esa es la reflexión de hoy. Y repito, si alguien no tiene esa certeza de poder contar con las promesas de Dios, hoy es un buen día para que voltees tu rostro y le pidas al Señor que te salve. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te quiero dar nuevamente gracias. Gracias por tu oportunidad de que tu palabra sea expuesta con claridad. Gracias, Señor, porque también tú nos has dejado este legado maravilloso en el cual nosotros podemos encontrar la guía total sobre lo que quieres que hagamos con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el ejemplo de los hombres y mujeres que en tu palabra aparecen nos llenan de gozo, nos llenan de reflexión y sobre todo tus promesas, mi Dios, nos llenan de ese aliento para seguir adelante. Gracias, mi Dios, por ser eso, nuestro Dios. Gracias por el sacrificio de tu Hijo que nos dio la condición de poder hoy ser llamados hijos tuyos, hermanos de Cristo. Yo te doy gracias, te pido bendición por cada uno y cada una de las familias que aquí están representadas y te pido, Señor, que nos sigas moviendo en nuestro corazón para poder buscarte cada día con más ahínco, con más necesidad, pero sobre todo con más amor, para poder encontrar en medio de lo que tú nos estás dando la guía, el sustento y la motivación para poder seguir adelante. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de nosotros, que nos muestres qué es lo que quieres que entreguemos en tu cruz y que nos des la oportunidad, Señor, de ver tus grandes bendiciones, de experimentar el gozo que significa estar contigo, mi Dios. Gracias porque sabemos que esa omnipresencia hoy nos llena de tranquilidad porque te tenemos a un lado, porque sabemos que eres poderoso para poder darnos tranquilidad en medio de todas las pruebas, pero sobre todo, Señor, porque tú sabes qué es lo que conviene para nosotros y eres fiel para cumplir estas promesas. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno. Gracias porque restauras la salud de todos los que están aquí con necesidad, tanto física como espiritual. Y sobre todo, Señor, gracias porque nos da la oportunidad de tener esperanza hacia adelante. Te doy muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que tengan buen día.